Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, como cada Shabbat, como está escrito, aquí estamos congregados en el día que el Señor determinó, día de Shabbat, a estudiar a Moshe, porque Mashiach dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Y en otro lado dijo: porque de mí habló Moisés. Así que lo natural es que veamos aquí la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Amén. Eso es lo que siempre estamos procurando y que el Señor obviamente nos favorezca, ¿no? Pues una cosa es lo que uno intente, otra cosa es lo que Dios permita. Bien, entonces esta parashá empieza diciendo, estamos en el capítulo 22, versículo 22:2. Dice así: y vio Balac, hijo de Tzipor, todo lo que hizo Israel al amorreo. Entonces automáticamente se activa un plan de contingencia de parte de este rey, que está en, aparentemente, según se dice, una confederación. Todo indica, o la historia judía indica, que eran reyes rotantes, que por eso dice que él era el rey ese año, porque indicaba una rotación, ¿de acuerdo? Aquí cuando dice, por ejemplo, que era hijo de Tzipor, pues cualquiera dice que su papá se llamaba Tzipor, pero algunos comentarios que están en el Zohar dicen que se llamaba así, o le decían así, el hijo del pájaro, porque Ben Tzipor, Tzipor en hebreo significa pájaro, como el nombre de Séfora, que es Tzipora. Entonces le decían Ben Tzipor, dice ese comentario, no quiere decir que eso sea así, pero no está de más saberlo. Dice que era porque él practicaba una especie de adivinación a través de los cuervos, ¿cierto? Y pues parece que cuando vio a los hijos de Israel venir, él sintió automáticamente como si se tratara de un campo vigilado con infrarrojos. Se está metiendo ya en mi territorio. Esta gente acá viene con otra potestad y siento que es más fuerte, que yo no voy a poder solo. Ya necesito como ayuda. Y por eso dice que vio Balac lo que hizo el amorreo. ¿De acuerdo? Cuando dice que vio, está diciendo se alistó. ¿Se acuerdan? Que yo lo he dicho aquí antes, el verbo ver significa también alistarse en hebreo, tiene esa connotación. Como a Josué, que le dice: mira que te ordeno. Es decir, alístate, ¿verdad? Prepárate. Y curiosamente ayer hablábamos del prepararnos, ¿verdad? Del ejercitarnos. Vio Balac y dice: y tuvo miedo Moab a causa del pueblo, tuvo mucho miedo, porque era abundante. Y, de acuerdo, se levantó Moab delante de los hijos de Israel. Cuando dice que se levantó, se despertó. Vayakots, enseguida se puso alerta, ¿cierto? Delante de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Midian. Son dos pueblos distintos, los moabitas y los midianitas. En español dicen Madián, pero en hebreo es Midian. Acordémonos que Midian era el pueblo de donde había venido Yitro, el suegro de Moshe. Y si nos vamos a ubicar un poco en el mapa, en la geografía, básicamente esta es la península del Sinaí, más o menos aquí está el monte Sinaí, ¿de acuerdo? Y para acá, todo lo que tiene que ver con Midian está circunscrito en esta zona, y Moab está acá del otro lado, ¿de acuerdo? Toda esta zona, digamos que aquí está el mar Muerto. Esta zona, para ampliar un poco, esta zona de este lado es Midian y esta zona de este lado es Moab. Fíjense ustedes. Entonces estaban como confederados, eran como ciudades hermanadas o estados hermanados, y se confabulan, ¿verdad? Oye, llamó al de Midian, llamó al primer ministro de Midian. ¿Qué vamos a hacer? Esto nos va a invadir a nosotros y te va a invadir a ti también, ¿cierto? Hay que unirnos, hay que unir fuerzas, una coalición, hablarían hoy, ¿verdad? Entonces dice, este pueblo, ¿verdad? Esta congregación, fíjense ustedes que allá aparece en el verso 4 la palabra iglesia, ¿cierto? Dice: y dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora esta iglesia, para que nos vayamos acostumbrando,
esta iglesia, Cajal, dice en hebreo, gente, señor. En hebreo dice Cajal, y acordemos que Cajal fue traducido al griego como eclesía, y eclesía es iglesia. Por eso es que tú no ves la palabra iglesia en el Antiguo Testamento, porque es que la evaden, porque la consideran un concepto neto del Nuevo Testamento. ¿Ya? Aquí tenemos, claro, aquí dice Cajal, dice Atá yelahahu ha-Cajal et kol svivoteinu. Esta iglesia lamerá a todo nuestro alrededor. Fíjense ustedes, y se parece mucho al concepto que precisamente yo ayer remataba al final, que las puertas del Sheol no prevalecerían ¿contra quién? Contra la iglesia. Entonces, aquí está. Ayer, claro, y alguien me preguntaba por el canal que si la iglesia todavía no había nacido cuando Jesús estaba. Y yo, hermano, la iglesia nació en el monte Sinaí, cuando Dios dio las tablas de la Torá. En Deuteronomio 9:10 la primera vez que aparece la palabra eclesía en griego, en la Septuaginta por lo menos, ¿no? Y en hebreo Cajal. Dice, ahora esta iglesia, y voy a leer iglesia a propósito, no voy a leer ni asamblea ni congregación. Cada vez que aparezca Cajal voy a leer iglesia para que se acostumbre, ¿de acuerdo? Y esta iglesia lamerá a todo nuestro alrededor como lame el toro el verdor del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, ¿de acuerdo? Era rey de Moab en ese entonces. Y dice, ¿verdad? En aquel entonces, dice, en aquel tiempo. Y envió mensajeros a Bil'am, hijo de Beor, hacia Pator, que está sobre el río, ¿cierto? Sobre el río, o junto al río, en la tierra de los hijos de Amau. Según el comentario que tiene el aparato crítico, Amau es una ciudad que queda entre Alepo y Carquemis. Esto indica que se encuentra muy al norte, por acá no cabe en el mapa, es más al norte, y caería en lo que es la ciudad de Siria y el norte de Babilonia. Todo eso, acuérdense que se llamaba Aram, ¿de acuerdo? Que Siria, el norte, y Babilonia es Aram, todo ese territorio. Lo mandaron a llamar de por allá. Entonces, ya año tras año, siempre hemos ido comentando y aclarando, pero como siempre tenemos hermanos nuevos o siempre hay personas nuevas, hay que pasar por ahí otra vez. Muchos hermanos cristianos a veces he escuchado decir que Balaam era un profeta de Dios, ¿de acuerdo? Y eso absolutamente no es correcto. Balaam era un brujo, ¿de acuerdo?, que mandaron a traer de Mesopotamia, y según el Targum de Jonatán dice que era de la escuela de Labán, que era el tío de Jacob, ¿se acuerdan? Sí, claro. Fíjense ustedes, y acordémonos de algo por un momento. Acuérdense que cuando Labán salió a perseguir a Jacob, ¿por qué lo fue a perseguir? Por los dioses, pero más que dioses eran elementos de culto, de brujería. Los terafines. Los terafín no eran ídolos como para adorarlos. Eso hubiera valido ido y venido, en el sentido pues que se hubiera comprado otros y ya. Lo que pasa es que cuando, en la brujería, cuando se hacen consagraciones de elementos y todo, eso no se puede estar dejando por ahí botado. ¿Me explico? Y él persiguió y fue hasta allá, hasta donde Jacob, buscando no tanto a sus hijas, no tanto lo que supuestamente Jacob le había llevado, sino los ídolos. Y hasta rebuscó en toda la tienda y nada. Eso fue un golpe duro para él como brujo. ¿Me explico? Lo dejaron sin instrumentos, sin herramientas. Y después, cuando Dios se le aparece a Jacob en el capítulo 35 de Génesis, le dice: quiten todos los terafín, todos los ídolos, traducen ídolos allí. Pero no es porque ellos le estuvieran adorando ídolos, ni porque respetaran la idolatría, ni porque hubieran codiciado esos muñecos, sino porque simplemente los habían despojado y era el momento de eliminarlos. Punto. Ya, más nada hasta ahí. O sea, ¿cuál fue la intención entonces de que ellos fue la hija, robaran? Sí, fue la hija. Robar a su padre esos instrumentos. Inclusive algunos comentaristas dicen
que hasta fue un acto noble en un intento último de arrancar a su padre de la idolatría. Se puede ver de esa perspectiva y tiene, pues cabe dentro del abanico de posibilidades. Pero ante todo, era dejarlo sin las herramientas de su culto de brujería. ¿De acuerdo? Entonces se dice en el Targum de Jonathan, que es una versión aramea de la Biblia, ¿cierto?, que este Bilham era de la escuela de Labán, o sea, había sido su aprendiz y está en el mismo territorio. ¿De acuerdo? Inclusive comenta que cuando dice que él era de la ciudad de Pator, ¿cierto? Porque ahí se era la ciudad de Pator. Pator en hebreo significa solucionar cosas. El verbo patar en hebreo significa solucionar, darle solución a algo. Este verbo se utiliza, por ejemplo, cuando José soluciona los enigmas de los sueños del faraón. Dice que utilizó el verbo patar. Pitrón significa solución en hebreo. Entonces él era de la ciudad de Patora. Dicen que se llamaba Patora era por él, porque él era, digamos, el jefe ahí de esa ciudad, el que solucionaba, obviamente a través de sus artes mágicas, las cosas que salían, ¿verdad? Los problemas que había. Bien, continuemos a ver qué pasa. Entonces dice, un pueblo ha salido de Egipto y aquí ha cubierto el ojo de la tierra. ¿De acuerdo? Dice literalmente, y está habitando enfrente de mí. Fíjense cómo es esto espiritualmente, y es lo que yo siempre quiero enfatizar para llevarlo a nuestra vida práctica. Esto me hace recordar enseguida a nuestro Señor. El Señor atravesó el mar del otro lado y bastó pararse al frente del endemoniado. ¿Y quién fue el que chilló? El endemoniado. El Mesías no abrió ni la boca, ¿cierto? Él estaba parado allí, nada más, y el otro enseguida temblando y se le arrodilló. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Has venido a juzgarnos antes de tiempo? Y Jesús ahí como viéndolo, ¿verdad? La sola presencia de él lo puso a temblar. ¿De acuerdo? Y repito, era ellos los que estaban asustados. Aquí no dice en ninguna parte que Israel tuvo miedo nunca. En esta parashá no dice nunca. ¿Quién tuvo miedo? El enemigo. Entonces a veces todavía, bueno, no voy a decirlo de esa manera, voy a decir de otra forma. Tenemos que estar con la certeza y la confianza de que nosotros tenemos la victoria en el Señor. Amén. ¿De acuerdo? El Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Dice el Salmo 116, ¿verdad? Adonai está entre los que me ayudan y yo veré entre los que me aborrecen lo que Dios va a hacer. Mi ojo miró con tranquilidad a mis enemigos. El que tiene que temblar es el otro, no nosotros. ¿Verdad? Hay veces que las personas se asustan. Ay, que yo tengo un vecino que me está haciendo brujería. ¿Eso qué es? ¿Verdad? Apáguele lo que sea, ¿cierto? ¿Ya? Porque es nuestro Dios el que actúa por nosotros. Y ayer lo decíamos, ojo, y lo recuerdo hoy, para los que no hayan visto el video de ayer. Los dones son de Dios y Dios los administra, y los dones se tienen que administrar conforme al patrón, que es Yehoshua Mashiach. Entonces, cuando nosotros dejamos que sea Él el que actúe y confiamos en Él, Él hará. Así está escrito. Echa sobre Adonai tu carga y Él hará. ¿Cierto? Así que el mensaje, empezamos viendo en la Escritura, el que tiene que tener miedo es el enemigo, no nosotros. ¿Verdad? Fíjense que para allá anterior vimos el caso de los gigantes hijos de Anak. Y muchos de ellos que tuvieron miedo. No, que nosotros nos vemos como unos escarabajos delante de ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Nos vamos a comer como pan. Qué falta de confianza es esa, ¿cierto? Eso nos lo vamos a comer como pan. Amén. Que miden 50 metros de alto, no importa, ¿cierto? Piense David con Goliat. David salió con la onda. Yo cada vez que leo ese relato lloro, no sé por qué, me emociona mucho. Pero sale Goliat con su armamento, su armadura, ¿cierto? A pelear allí y a blasfemar y a decir cuánta bobada contra Dios, y riéndose y de todo.
y vino David, cogió la piedra y inventó por primera vez el arma de fuego. Esa piedra salió con un proyectil, le dio un tiro en la cara y se murió. Entonces, una vez hicieron el experimento en History Channel, que eso me gustó. Llevaron al mejor lanzador de onda del mundo y pusieron una viga del tamaño más o menos de Goliat y pusieron un sensor, y el sensor debía marcar, digamos, la presión o el impacto de la piedra suficiente para matar a una persona. Oye, nada más para que le pegara tuvo que hacer como 18 intentos para darle al sensor, y cuando le dio, no le dio lo suficiente duro como para matarlo. ¿Me explico? Y tocó intentar hasta que al final dije, wow. Entonces tú ahí, cuando experimentas, te das cuenta que fue un milagro, porque para que de un solo intento y se dieran todas las condiciones para que matara a Goliat, eso fue un milagro. ¿Ya? Eso fue Dirigido por Dios. La presión atmosférica, la velocidad de la piedra, el impacto, todo fue controlado por Él. Y el blanco. Todo fue controlado por Él, y los avergonzó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cierto? Porque es Dios el que pelea por Israel. Amén. Bien, entonces sigue diciendo, ya todos conocemos más o menos esta historia. Este señor Balac está desesperado, tiene sus potestades, se ve amenazado y pide ayuda a un brujo mayor. Acordémonos que nuestro Señor, algo que desempolvó, que el judaísmo ignoraba en esa época y que sigue ignorando hasta hoy, es que el diablo no está dividido, Satanás no está dividido. Pero los judíos creen, hasta el día de hoy, que Satanás es un ángel travieso por ahí, que hace el trabajo sucio, y que pues los demonios son también como ángeles traviesos. Ellos no tienen conciencia de la organización del mal. Y aquí vamos a aclarar algo que inclusive muchos que han medio acariciado la lengua hebrea y que no saben o no han leído el Evangelio como debe ser, han utilizado para venir a decir como que Satanás no existe. ¿Me explico? Vamos a verlo. Esto es lingüístico. Listo, entonces este rey, en resumen, dice: hombre, yo sé que tú eres el brujo mayor de la región, que el que tú vayas a bendecir o a afirmar, se afirma, y el que no, también. Yo necesito que tú me eches un empujón para que yo pueda vencerlo. O sea, ni siquiera le pidió destrúyelo tú, ¿verdad? Le dijo fue: échame una mano, debilítalo para que yo lo pueda derrotar. Así que fue una mano lo que le pidió. Y pues le ofreció oro, le ofreció pues toda la riqueza, y a este brujo pues dijo: hombre, me gané el baloto, ¿verdad? Esto es el trabajo de mi vida. Y hay una insinuación que está aquí presente en el versículo, vamos a leerlo. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí como maldijo? Eso, cortar, ahor, verbo arar, lo que es cortar, separar. Sí. Entonces mire lo que dice aquí. Vamos al versículo 8, 22:8, dice: y le dijo a ellos: pasen la noche aquí esta noche, pernocten esta noche, y yo les devolveré a ustedes palabra tal como hable Adonai a mí. Y se sentaron los príncipes de Moab con Bil'am. Y vino Elohim a Bil'am y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Bil'am le dijo al Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió a mí. Y aquí el pueblo que sale de Mitzrayim, de Egipto, ha cubierto el ojo de la tierra, y ahora ven, ¿qué dice allí? Kobali. ¿Cómo traducen? Maldice. Bueno, ahí no es maldecir. La palabra que sale ahí, Kobali, está diciendo, es como hazle un conjuro. ¿Ya? Kobali. El verbo kabaz en hebreo. Kobali. Hazle un conjuro. Quizás yo pueda luchar con él y echarlo de aquí. Divorciarlo. Y le dijo Elohim a Bil'am: no irás junto con ellos. Mire que aquí es importante entender eso. Él le dice: no irás junto con ellos. Dime. ¿Por qué Balaam evoca el nombre de Hashem? Importante. Buena pregunta. Ya lo dije al principio. Has entrado. Era un grupo. Sí, por eso te digo.
has entrado en un campo con su vigilancia. Y los demonios, la potestad, mira, los demonios cuando sintieron a Jesús que dijeron, hijo del bendito, automáticamente, ¿verdad? Entonces, cuando él como brujo detecta que lo que viene es el pueblo de Adonai, él sabe como brujo y como potestad, hombre, ese es Adonai. ¿Me explico? Voy a preguntarle a Adonai. Él todavía como que pensaba que ahí podía haber algún trance, ¿cierto? Alguna transacción, como que bueno, Adonai, o sea, viéndolo como igualado de tú a tú. ¿Me explico? Bueno, esta deidad de los hebreos se llama Adonai. Yo le voy a preguntar a Adonai, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo negociamos? Y listo. Y esto deja por entendido que el brujo no sabe ni siquiera cómo trabaja Satanás tampoco. El brujo es otro engañado. Porque acuérdense que, miren que inclusive los filisteos y otros pueblos, los babilónicos también decían, bueno, pero ¿quién es el Dios de los hebreos si los dioses de los asirios han derrotado a todos los dioses? Pero todos sabemos hoy que los dioses de las naciones son ¿qué? Demonios. Entonces los pueblos antiguos pensaban que su Dios era más fuerte que el otro Dios. Y el Dios de ese pueblo era más fuerte que el del otro. O sea que ellos pensaban que Satanás estaba dividido. ¿Me explico? O sea, ellos no tenían conciencia de que el mismo que les servía a cada uno era uno solo. Y que los tenía era esclavizado a todos juntos. Ya, a su manera y a cada uno según su acomodo. Ya. Eric, eso está como hoy en día la santería. Es Igual. exactamente lo mismo, tienen una Biblia. Sí. con Igual, y hay palos, y hay casas, y hay no sé qué, y todo es la misma organización satánica. Entonces, repito, cuando Bilam sabe que viene el Dios de Israel, sabe que pues hay un poder grande allí, dice, hombre, vamos a preguntarle a este Adonai, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere? Acuérdense además que probablemente ya a raíz de Yitro, el suegro de Moisés que se había ido para Midian, ya probablemente se había oído hablar del Dios de los hebreos y cómo se llamaba. No es que aquí Balaam está descubriendo a Dios o por su genialidad o porque era muy espiritual. Ya probablemente estaba enterado, el Dios de los hebreos se llama Adonai. Cuando aparezca Adonai vamos a ver qué es lo que es con él. ¿Me explico? Dígame. Pero aquí podemos entender que él está hablando con un ángel, no con Dios. Sí, pero la pregunta es válida cuando aquí evidentemente aparece el nombre de Adonai. Voy a preguntar qué dice Adonai, dice. Ya, le dice a los enviados. Él habla con un ángel, con un Elohim, dice allí con un Elohim, pero él utiliza el nombre de Hashem. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos explicando es cómo, por qué debió haber sabido él el nombre del Dios de Israel. ¿Cómo sabía? Claro. Entonces repito, por un lado la influencia de Yitro, quien probablemente ya lo había difundido, y otro que es la parte espiritual o el discernimiento espiritual que pueden llegar a tener los que andan en las tinieblas. La tiniebla sabe cuando llega la luz. Es que por medio de Yitro pudo haber conocido. Claro, porque Midian, acuérdate que Yitro es de Midian y este predicó en Midian y luego Midian se une con Moab. Moisés le habló de... Claro, desde mucho antes. Yitro se devolvió, acuérdense que Yitro no se quedó con los israelitas, conocidos de Israel, sino que se devolvió a su tierra. Y cuando llega Midian, Midian luego se confedera con Moab y ahí están. Entonces ya seguramente cuando viene la fama de ese pueblo ya llegado. Claro, ya había llegado. Acuérdense inclusive que cuando los hijos de Israel quieren llegar a Jericó, ya Rahab, la ex ramera, ya la hermana Rahab, voy a decir así, la hermana Rahab ya sabía, ¿de acuerdo? Oye, sí, nosotros escuchamos acá lo que Dios partió el mar, que todo lo demás. Ya yo sabía, ¿sí o no? Y Jericó queda aquí, en el norte, entre los dos pueblos, hemos dicho, ¿verdad? Y ya sabía. Y usó el nombre del Señor también. ¿Cómo sabía Y ella? ellos estaban todavía afuera. Claro, y estaban afuera, estaban apenas entrando. Es que de hecho eso viene ahora después del tema de la derrota de Moab. ¿Me explico? Y ya ella sabía, ¿sí o no? Y usó el nombre de Adonai y todo. Entonces aquí, continuando con esto, ¿verdad? Sabemos, y esto nos deja manifiesto, que los pueblos pensaban que sus dioses estaban cada uno en su lado, eran lo que llaman dioses territoriales.
Pero todos nosotros hoy sabemos, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Así que todos los ídolos de las naciones, si es que existían, eran demonios. Si no, eran simples pedazos de imaginación humana ahí plasmados en una obra. ¿Me explico? Sí, porque puede que no fuera una potestad, sino la propia imaginación ahí envanecida. Pero no había ningún poder en ese muñeco o en esa pintura. Pero en otros de pronto sí había manifestaciones sobrenaturales y wow, ahí sí entonces había una potestad como tal. ¿Sí? Entonces le dice, vamos a ver qué dice Adonai, ¿cierto? Y yo estábamos en el 8. Entonces ahora dice en el 9, yo que le dice, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y habíamos llegado al verso 12. Y le dijo Elohim a Bilam, no irás, ojo, junto con ellos. Y esto es clave para entender por qué luego se disgusta el propio Dios. Porque aquí le dice, no vayas junto con ellos. Y luego cuando él se va, dice ahí que se mareó, que Dios se enojó. Ya hemos hablado lo que es enojar, que es que no tolera el pecado, la transgresión, que se traspase su voluntad. ¿Me explico? Ya hemos hablado antes que Dios no se enoja, que ahí no dice se encendió la ira del Señor. Está diciendo que se le calentó la nariz a Dios como símbolo de alergia, de repudio al pecado, a lo que no es su voluntad, pero no es un enojo de perder los estribos o hacer cosas que después se tenga que arrepentir, ¿verdad? Dice, no maldecirás a este pueblo porque es bendito. Ya está bendito, ya está adoptado. Baruch, ya está adoptado, no lo puedes cortar. Y eso se parece a lo que dice Eclesiastés: lo que está separado no lo puedes unir, y lo que está unido no lo puedes separar. ¿Sí ves? A eso se refiere. Este pueblo que ya está con la intervención divina allí, no va a poder separarlo nunca. ¿Y a qué nos recuerda esto? Lo que dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, potestades, ninguna cosa creada de este mundo nos va a poder separar del amor de Dios. Somos menos un brujo, obviamente. Somos benditos del Señor. A mí me gusta un verso que voy a buscarlo aquí, si me permiten, rápidamente, que dice: hijos son ustedes del Señor vuestro Dios. Voy a buscarlo. Banim atem la Hashem Elohechem, dice en hebreo. Vamos a buscarlo. Dice así. Esto sale en Deuteronomio 14:1. ¿Qué dice? Deuteronomio 14:1. ¿Qué dice? Hijos sois de Hashem vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerte. Bueno, y ahí sigue el contexto, pero siempre me queda esa frase: hijos son ustedes de Hashem, el Dios de ustedes. Hijo significa, ya sabemos, heredero, ¿cierto? Entonces cuando aquí dice que este pueblo es Baruch, que es bendito, que está adoptado, quiere decir que es tenido por hijo, y la calidad de hijo no la vamos a perder, ¿ya? Ni él va a poder romperla, ¿de acuerdo? No hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Dice: y se incorporó Bilam en la mañana y le dijo a los príncipes de Balac: vayan a su tierra, porque Hashem se rehusó a darme a andar junto con ustedes. Ojo, junto con ustedes. Hasta ahí aparentemente este señor está obedeciendo, ¿verdad? ¿Cierto? Perdón, pero ¿quién le habla ahí? ¿Dios? Elohim, un mensajero. Un mensajero. Elohim. Un Elohim. Dice. Pero de parte de Dios. Sí, obviamente, claro. ¿Qué versículo? Estamos en el 15. Y agregó otra vez Balac a enviar príncipes muchos y más pesados que estos. Y vinieron a Bilam y le dijeron: así dijo Balac, hijo de Zippor, no te rehuses de venir a mí, porque yo te voy a dar peso, a mucho peso, y todo lo que tú digas a mí yo lo haré.
anda ahora, conjúrame a este pueblo. Y respondió Bilam y le dijo a los siervos de Balac. Miren que aquí es donde está el mensaje subliminal. Esto es subliminal aquí, el mensaje que le mandó a decir. Si me diera Balac la plenitud de su casa en plata y oro, no podría pasar la boca de Hashem, Dios, para hacer pequeña o grande. Ahí se la dejó caer. No, es que ni si me diera la casa, ya le está diciendo en pocas palabras, dame la casa llena de oro y plata. Allá el texto dice Hashem mi Dios. No, Dios, No dice mi Dios. no, eso está acotado por, ya te voy a decir, verso 18. En la Septuaginta aparece solamente Dios, y en el texto samaritano y en la versión siriaca, Dios solamente. Pues ese mi Dios está corrupto, ¿no? Está dañado el texto. Añadido. Sí. Entonces ya se la dejó caer. Bueno, no sé, si tú me das la casa llena de oro y plata, tal vez va jugando, Falta y pa' eso. ¿cierto? Solamente te digo que no pudiera atravesar o traspasar la boca de Adonai. Pero luego al final de la historia vamos a ver que esa expresión de Bilam era lo más hipócrita que podía existir. Porque él, cuando dice no podré traspasar la boca de Adonai, está diciendo esta potestad es fuerte. Este Dios no es como el Dios de las naciones que ya conozco y que me los mangoneó a toditos, ¿verdad? Déjame ver, yo voy y ahí vemos. ¿Ya? Yo voy y ahí vamos a ver. ¿Voy a ganar tiempo o voy a hacer tiempo? Eso es como cuando vas a hacer un negocio con los extranjeros y te preguntan, ¿sabes inglés? Y te dices, sí sé, pero no sabes sino nada más decir good morning. Y ya. Y después vemos cómo lo embolatamos. Pero tú quieres asegurar el negocio. Y eso fue lo que hizo Bilam. Vamos a asegurar porque una casa llena de plata y oro incentiva a cualquiera. Eso no se va a perder esa plata, ¿cierto? Y después vemos a ver, solamente te digo que no podré atravesar, pero ya veremos qué vamos a hacer. No podré atravesar la boca de Adonai, pero ya veremos qué le hacemos. Ya veré qué invento. Ya veremos qué inventamos. ¿Alguna excusa saco? Puede ser que este Dios, puede ser que este Dios no me deje hacer nada, pero ya veremos qué vamos a hacer. La idea o el objetivo original aquí, el punto de partida, es que tú quieres que el pueblo se debilite para tú poderlo atacar, ¿sí o no? Está diciendo así que no importa si no lo maldigo yo, como lo suelo hacer, pero el objetivo es el que se va a cumplir, que el pueblo se debilite, dígame. Pero algo que me llama la atención es que estamos hablando de pueblos. Sí. Es decir, cuando tú ves un ejército, tú mides la fuerza del ejército por el número de personas, Claro. con sus armas, con Sí. su organización. Pero aquí más Espiritual. es un tema netamente espiritual. Espiritual. Si debe ver un pueblo, pero Sí. solamente habla de un tema espiritual. Espiritual, sí, él no, Ya él por el no- número de personas. claro, no manda a pedir apoyo militar o algo, sino espiritual. ¿Ya? Parece como- Claro. La encomendaban a un Dios. Es correcto, y eso sigue pasando hoy, no es un secreto, que aquí eso se sabe a voces, ¿verdad? Que inclusive los narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros se santiguan, tienen brujos que los protegen y hacen seguranza para que no los vean, para que no los maten, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un secreto. Los mismos lo han confesado, los mismos que han capturado, los mismos líderes. Hasta los mismos brujos han delatado a sus propios consagrados. Así que eso es espiritual, efectivamente. Y es una buena observación. No mandó a pedir refuerzos militares, mandó a pedir un brujo. ¿Ya? Piensen ustedes, ¿ah? Bien, el asunto es que aquí viene lo definitorio en esta parte. En el 19 dice, y ahora quédense aquí esta noche también ustedes, ¿verdad? Y conoceré qué más dice Adonai. Fíjate tú. No es porque él le importe espiritualmente lo que Dios diga, sino a ver si hay chance, a ver si se tranza este Dios de los hebreos que está como muy duro, muy inflexible. Vamos a ver qué concesión, qué le ofrezco, qué hacemos, algún sacrificio, alguna cosa como para que se ablande. ¿Ya? Vamos a ver qué más dice Adonai, ¿cierto? Y dice, y vino Elohim esa noche a Bilam, ¿verdad? Y le dijo,
si a llamarte estos hombres han venido, levántate y ve, ¿qué dice? Con ellos. Ojo, es distinta la expresión a cuando dijo junto con ellos. Ve con ellos. Lo que insinúa el texto es: no vas a ir a participar en la brujería con ellos. Junto con significa en la misma plan, en la misma objetivo. ¿De acuerdo? Aquí dice vas con ellos, pero no junto con ellos. Aquí decimos junto, pero no revuelto. ¿Ya? Y acá no es junto con. No, acá no es junto con. Aquí ¿Cuál es la dice preposición? itam. Ah, Aparece itam, no, no imam. no imán, eso. Itam y no dice imagen. Son dos palabras en hebreo diferentes. Este indica junto con. Ese sí. ¿De acuerdo? Y ese solamente ves con ellos, pero no en el mismo tónica. No junto con, no compartiendo objetivos. Este es el objeto directo. Claro, no es directo, es otra forma de decir con, pero repito, Sí. sin indicar la compañía o la fusión. Simplemente estás ahí al lado, pero no estás junto con ellos. Junto, pero no revueltos. ¿Ya? Y miren por qué entonces se disgusta aquí. Elohim dice: pero solo la palabra que yo te hablo a ti, esa es la que vas a hacer. Ojo que nada más le dijo allí, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer Bilam para salvar su pellejo? Tenía que esperar a que Dios le autorizara y esperar a que Dios le hablara. Pero ¿qué pasó? Se levantó Bilam en la mañana, vistió o ajustó su asna y se fue junto con los príncipes de Moab. Ahí sí parece. Ahí dice Im. Ahí se dice Im Sarei Moab. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasó a continuación enseguida? Se calentó la nariz de Elohim porque él estaba andando. Y entonces aquí hay que hacer las dos observaciones. Primero, Dios no le dijo levántate y anda. Él enseguida fue alistando, ¿verdad? Como dicen aquí, compró primero el balde que la vaca. Él enseguida armó viaje y se armó cualquier... Uy, ya me dieron permiso, ¿verdad? Él creyó cuando dijo ve con ellos, Claro. pero espera que lo que yo te diga. Espera que yo te diga cuándo y cómo. Pero él enseguida armó y se fue junto con ellos. O sea que la Torah revela aquí que él sí tenía una hipocresía bien marcada, porque hablaba aparentemente bonito, pero en su corazón había rebelión. Será que estuviera reconociendo Sí. a Dios. Claro, pero ese es un reconocimiento oportunista. ¿Me explico? Ese es un reconocimiento que llamo oportunista. Sí, reconoce que Dios es todo, pero es viendo a ver por dónde me le meto. ¿Ya? ¿Por dónde le hago el kit? Claro, eso es como un infiltrado. Un infiltrado se hace amigo de la banda, de la pandilla, todo bien, pero es un policía que está buscando cómo se le va a meter. ¿Me explico? Igualito. Este señor estaba viendo cómo infiltraba al pueblo de Dios, al que querían debilitar, para él ganar su plata. Eso es todo, es un mercenario aquí espiritual. ¿Me explico? Bien, ya todos sabemos entonces, dice, ¿verdad? Y aquí viene lo importante a comentar sobre Satán. Mire lo siguiente. Entonces dice, en el 22, y se calentó la nariz de Elohim. Le dio alergia, le pareció inconcebible que él traspasara tan rápidamente lo que Dios había dicho, ¿verdad? Porque él estaba andando y se paró el mensajero de Adonai en el camino. ¿Qué dice? Por adversario suyo. Bueno, fíjense ustedes cómo es la mentalidad humana de traicionera, el corazón engañoso y todo. Presten mucha atención, que esto es muy importante. Ahí cuando dice como adversario suyo, en hebreo tenemos la expresión le Satán lo. ¿Me explico? En hebreo dice así, se pronuncia le Satán lo. Eso lo han traducido como adversario para él. Entonces tenemos un mensajero de Elohim que se ha parado le Satán lo. ¿De acuerdo? Entonces, wow, cualquiera que medio ha aprendido a leer hebreo viene y se sorprende y saca una cantidad de conjeturas. ¿Me explico? ¿Qué he escuchado ya decir? Algunos muy rebuscados. No, es que mira, Satanás no existe.
Satanás en hebreo significa adversario. Y mira que un mensajero de Dios es adversario. O sea que cualquiera es Satanás. Así de ligero, así se manipula tan rápidamente o se incurre en el error. ¿Ya? Una cosa es que exista el verbo hebreo Satán, ¿verdad? Porque Satán en hebreo significa simplemente es resistir, ¿ya? En términos generales. Y otra cosa es que al enemigo la escritura lo haya llamado específicamente el adversario o el opositor o el resistidor. ¿Me explico? Por eso es que el nombre en Apocalipsis dice a la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. ¿Qué pasa con el nombre de Satanás? Ahora van a ver lo que pasa. Y diablo. Ahora van a ver. Presten mucha atención porque estamos hablando de cosas espirituales y esto es cultura general bíblica. A ver, vamos a tratar de explicar. Aquí dice Satán, ¿verdad? Ojo, Satán en hebreo. Satán, que significa ¿qué? Resistidor. Vamos a ver, resistidor, opositor. Piensen ustedes, ¿verdad? Resistidor. Otra cosa es cuando en arameo se escribió el nombre Satanás. Satanás, ¿de acuerdo? Satanás, que se pronuncia así, Satanás, de donde viene el castellano Satanás. Entonces no se pueden confundir las dos palabras. Una cosa es Satanás en arameo, que tiene artículo definido. Voy a ponerlo en rojo porque en arameo el artículo definido está con rojo. Aquí es la letra Aleph. Satanás, esto se pronuncia Satanás, y de ahí derivó Satanás con S como nombre propio del diablo. ¿Qué es diablo? Diablo en griego significa el destructor. En griego, diablos es destructor. ¿Ya? Y entonces dice la serpiente antigua, que es llamada diablo en griego y Satanás en arameo. O arameo. El equivalente entonces de Satanás en hebreo sería Ha-Satán, con artículo definido. Ha-Satán. ¿Explico? Ha-Satán. Entonces no es lo mismo decir Satán solo, ¿verdad? Una cosa es decir Satán y otra cosa es decir Ha-Satán. ¿Está claro? Lo que quiere decir es que uno está definido y el otro es un verbo. Claro, esto es como una palabra que se utiliza para un adversario o alguien que está haciendo oposición. Y eso puede explicar la pequeña confusión que puede haber cuando Dios le dice a Pedro: apártate de mí, Satán. No le está diciendo Satanás. No le está diciendo Satanás a Pedro. No lo está llamando como nombre propio. Como nombre propio. Sino como verbo, como acción verbal. Sí, como alguien que se le está haciendo oposición. Apártate de mí, Satán, porque me eres ¿qué? Tropiezo. Claro, me eres opositor. Opositor. Te me estás metiendo en el Te camino. estás oponiendo al. Claro. Entonces no es que le esté faltando o diciéndole Satanás a Pedro, porque entonces, repito, entonces ¿qué pasa? Que de allí hasta de ahí se poseído Pedro. Claro, entonces o Pedro estaba poseído o era el anticristo o quién sabe, ¿verdad? Entonces miren que la parte lingüística es muy delicada. Él le dice: apártate de mí, Satán. Es como aquí el mensajero de Dios es Satán para Balaam. Claro. O sea que no se puede traducir lingüística. Claro, no se puede matricular esta palabra con un solo sentido, porque cuando nos vamos a referir al personaje que es el anticristo, el antimesías y todo, es Satanás en arameo, con artículo, y si lo quiere decir en hebreo entonces Ha-Satán.
O sea que nunca al diablo se le dijo Satán, Nunca. sino Hasatán. Hasatán. Para especificar Claro. aquí Claro, es que mira, si tú buscas en la escritura, busques en la Biblia y ahí en los buscadores de sus aparatos, ¿cuántas veces aparece la palabra Satanás en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento no aparece con relación al diablo, ni una sola vez. Esa palabra es propia del Evangelio del Nuevo Testamento, pero repito, hay que tener en cuenta que el sustrato es arameo y no en hebreo. Por eso es que en Apocalipsis sale Satanás. Satanás. Eso es evidencia que se está usando en arameo y no en hebreo. Si hubiese sido en hebreo habría dicho a Satán o a Satán en griego, ¿me explico? Pero como dice Satanás, está diciendo, oh, que tiene un artículo definido. Esto es otra cosa distinta a cuando tú le llamas Satán a alguien. ¿Ya? Lo que pasa es que ya nosotros tenemos el sonido aquí metido en la cabeza Él dijo. y no le vamos a decir ahora a nadie Satán porque se malentiende, ¿cierto? Ay, sí, se le ocurre. Fíjense ustedes, ¿ah? Pero lo delicado de no saber la parte lingüística, entonces ya muchos han dicho, no, que Satanás no existe. Yo entonces le dije a alguien, oye, dime una cosa, entonces Jesús estaba teniendo un sueño o recitando una poesía cuando dijo, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Entonces, ¿qué cayó ahí? Un rayo nada más. ¿Ah? Una metáfora. Una metáfora, entonces, ¿qué cayó? Entonces, ¿contra quién está peleando él? Eso fue la palabra Lucifer entonces. No existe en la Biblia. ¿Ya? La palabra Lucifer es latina, significa luxisfere, que es portador de luz, y Lucifer es la mala traducción del hebreo Heilel ben Shahar. Heilel es una palabra muy antigua en hebreo que denota el alba. ¿Ya? Heilel es sinónimo de Ben Shahar. Ben Shahar significa hijo del alba. ¿Me explico? Pero los traductores latinos se confundieron y no sé por qué extraña razón tradujeron eso como Lucifer. La palabra en hebreo es Heilel, Heilel, se pronuncia así, Heilel, y un sinónimo es Ben Shahar. Digamos que es como si fuera una palabra extranjera y luego hebraizada o traducida. ¿Me explico? Porque esta palabra es muy antigua, sale en el libro de Job y es de origen acadio, mientras que Ben Shahar es hebrea. ¿Ya? Ben Shahar, pues sería hijo del alba. Y el luz de la mañana, luz de la mañana. Sí. Exactamente. Entonces, o cómo caíste, entonces traducen o, ¿cómo es? Lucero de la mañana. Lucero de la mañana. Ni siquiera aparece la palabra lucero ahí en hebreo. En hebreo dice Heilel ben Shahar. Echna falta mi shamayim Heilel ben Shahar. Entonces ni dice ni lucero ni nada. ¿Ya? Entonces el nombre Lucifer no existe en la Biblia. Lucifer es una invención de Jerónimo cuando tradujo al latín, porque creyó que aquí decía portador de luz, cuando esto en realidad que significa es el alba. ¿Ya? Y eso ni siquiera está diciendo que Satanás sea el alba, ojo, ¿ah? Está diciendo es que cómo caíste del alba, o sea, cómo cayó de la luz, es lo que está diciendo. Entonces no es ningún portador de luz. Sí, porque la traducción parece que estuviera como describiéndolo. Es correcto. Lo que está diciendo es cómo él cayó de la luz. Es lo que está diciendo, pero no es que él sea luz o tenga luz. De hecho, la escritura dice que él se viste como ángel de luz, pero no es luz en sí mismo. Él lo dice que son tinieblas, las tinieblas están en él, que él huye de la luz, que le tiene miedo a la luz, entonces no puede ser Lucifer, él no puede ser portador de luz. ¿De cuál luz? La única luz es el Mesías. Yo soy la luz del mundo. Así es Ben Shahar. Claro, y eso, ojo, ¿cómo cayó? Digo, ya estás aclarando. Claro, es correcto. Mashiach sí es el alba como tal. Eso lo hemos dicho muchas Eso veces. recibimos una larga y linda para allá. Claro que sí. Entonces, fíjense ustedes, no existe Lucifer. ¿Qué otro nombre le han dado al diablo por ahí? El segundo. Belcebú, bueno, ese es un nombre que ¿De es dónde sale? Luzbel. Lucifer. Luzbel, es que Luzbel es casi lo mismo que Lucifer. ¿Ya? Sí. Sí. Pero Belcebú. Belcebú es hebreo, es cananeo, es Baal Zebub, señor de la mosca.
o el Baal de las moscas. Le dicen así, aparentemente se comentan porque en su templo, a causa de los sacrificios, andaba lleno de moscas. Entonces decían el Baal de las moscas. ¿De acuerdo? Los cadáveres y la pudrición. Belial sí sale en la Biblia, claro. Belial es otro nombre asignado a Satanás. Belial. Belial. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ese brillar? Si yo lo traduzco directamente al hebreo, bli significa sin y yahal conveniencia, sin conveniencia. Lo que no conviene. ¿Ya? Lo inconveniente, bli yahal. Eso es lo que el apóstol Pablo lo usó en Corintios cuando dijo: no hay comunión entre Cristo y Belial. Ponen en español, Belial. O sea, lo inconveniente. Lo inconveniente, lo que no conviene. No hay comunión entre Cristo y lo que no conviene. Y está personificado, obviamente, en el señor de las tinieblas, Satanás. Bueno, ni señor vale la pena O sea, decir. que nosotros pronunciamos las palabras, pero conocemos la etimología de las mismas. Es correcto, es correcto. Sí, porque todo el mundo Y de dice ahí sacamos conjeturas prácticamente ya populares. populares, exactamente, sí, sí. Entonces, fíjense, la aclaración es válida. Ojo, porque aquí hay un mensajero de Dios que fue Satán para... ¿Ya? Entonces cualquiera es Satán ahora. Entonces cualquiera va a ser Satán. Hay que, Cuídese. claro, hay que ubicarnos. Una cosa es Satán como opositor, como alguien que está allí aguantando, ya, como Pedro, y otra cosa es ser Satanás en arameo. ¿De acuerdo? ¿Está claro la explicación? ¿Sí? Claro. Entonces, no se vayan a dejar, y esto vale también para todos los que nos van a ver en el vídeo, porque repito, ya los he escuchado, ya los vengo a venir. Gracias a Dios por aquí no llegan esas corrientes, ¿verdad? Pero sí, eso no sé, en Latinoamérica pulula la comezón de oír, pero salen con unas cosas muy ridículas, absurdas, ignorantes. ¿Me explico? Y salen diciendo entonces, no, que Satanás no existe y tal, porque se creen muy intelectuales. Porque mucha gente en el mundo intelectual tiene el aceptar o tener conocimiento de la existencia del diablo como algo medieval, como algo ahí de barrio, sí. Como algo, uy, mira qué ignorante, cree que el diablo existe. Pensando en diablo. Pensando en el diablo lo tienes tú adentro, serás tú, ¿verdad? Ese discurso pulula mucho en la iglesia católica. El diablo no existe, el diablo está dentro de ti. Sí, entonces dicen como que yo tengo mis propios demonios, como si fueran los vicios y la concupiscencia, ¿no, señor? Se tumba a Satanás con el Cristo y tienen allá arriba, debería haberlo quitado allá. ¿Cierto? Claro. Entonces fíjense ustedes, ya no es como se enseña, no es como se piensa, hay una lógica para cada cosa. Y repito, si dejas de leer el Evangelio, que es la revelación de todas las cosas, vas a seguir creyendo lo que el mundo cree. ¿Ya? Que Satanás no existe, que son una metáfora, que son tus propias concupiscencias o vicios o debilidades, que tienes que luchar contra eso. No. O si no, algún aberrante va a terminar diciendo que los hay, repito, porque los hay, diciendo que en realidad Jesús es Satanás. Hay otros que... Sí, lo dicen. Ahí dicen que Jesús es Satanás, que la cristiandad fue la que mezcló todo ahí, que se confundió. Pero hay gente que dice eso. ¿Cierto? Entonces, aclarado, dice, ¿verdad?, que se paró en el camino como Satán, como opositor contra él, ¿cierto? Y él estaba montado sobre su asna y sus dos siervos junto con él. Estaban junto con él. ¿De acuerdo? Y vio el asna, el mensajero de Adonai, ¿cierto?, que estaba parado en el camino y su espada estaba desenvainada en su mano. Imagínate, yo me imagino esa escena, ¿verdad? Automáticamente se paraliza el asna, ¿cierto? Y en cambio este señor terco no veía nada. No discierne nada, está allí dándole, porque claro, él tiene afán, tiene que llegar a hacer su conjuro, a cerrar su negocio, todo lo demás. Y hasta le pega el asna y todo es cierto. Entonces aquí vamos a ir directo al verso 27 y 28. Y vio el asna el mensajero de Adonai y se echó debajo de Bilam,
y se enciende la nariz o se calienta la nariz de Bilam y le pegó al asna con el báculo. Y abrió Hashem la boca del asna. Ojo que es Adonai. Adonai abrió la boca del asna y le dijo a Bilam: ¿qué he hecho a ti que me has pegado estas 3 veces? ¿Ya? Y le dijo Bilam al asna: porque tú te has rebelado contra mí. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mato. ¿Verdad? Fíjense ustedes, el asna que le había servido a él desde su juventud, que lo había transportado y todo lo demás, estaba él dispuesto a sacrificarla si era necesario, con tal de él no perder su oportunidad. Fíjense ustedes, estaba entonces, lo que hoy diríamos en términos modernos, estaba obsesionado el Señor. ¿Sí? Si tengo que matarte, te mato, pero tengo que conseguir mi objetivo. Eso es lo que estaba diciendo él. Y ni siquiera estaba tan loco que no se daba cuenta que estaba hablando con un animal, porque estaba enceguecido por la avaricia, ¿cierto? Y no le importó estar hablando con un animal. Después es que dice el verso 31 que Adonai reveló o abrió los ojos de Bilam. Tuvo que abrir los ojos. Claro. Adonai fue el que le abrió los ojos a él. No hay que se dio cuenta en un momento. No, nada, ni siquiera reflexionó. Fue Adonai el que le abrió los ojos y, oye, pero este está bien comprometido, ¿cierto? O sea, así está el entendimiento del hombre, podríamos decir. Sí, entenebrecido. Entenebrecido, que no se da cuenta que el engaño en que está. Claro, y ni las locuras que está haciendo. ¿Ya? Que si Ni los actos como tan antiemocionales, antihumanos que puede llegar a cometer con tal de conseguir su objetivo, ¿cierto? Y le abrió a Adonai los ojos a Bilam y vio al mensajero de Adonai que estaba parado en el camino y su espada estaba desenvainada en su mano y se postró. ¿Y qué? Se inclinó sobre su rostro. Ok, está bien. Y se inclinó sobre su rostro. No dice sobre su rostro. Ojo, se inclinó al rostro del mensajero. Ya, pero no es que sobre su rostro. No se postró. Ya, eso, no se postró, porque algunas Biblias traducen y se postró sobre su rostro. Sí. Pero ahí no dice sobre su rostro. Se postró para el rostro del mensajero. Hizo reverencia. Sí, pero no fue que él se haya puesto con el rostro en el suelo. Y dijo al mensajero, ¿verdad? Y dijo a él el mensajero de Adonai: ¿por qué le ha golpeado a tu asna estas 3 veces? Y aquí yo estoy parado, ¿como qué? Satán. Como Satán. Yo estoy parado como Satán, pero no es como Satanás, ojo. No sé. Estoy simplemente aclarando que la palabra que sale ahí es Satán. Para que no se te olvide lo que significa Satán. Claro, estoy parado como opositor, como resistidor, aunque no exista la palabra. ¿Porque qué? Porque tu camino es perverso delante de mí. Se ha torcido, dice literalmente, se ha torcido el camino delante de mí. Y me vio al asna y pues se apartó delante de mí estas 3 veces. Quizás, ¿verdad? Ella, al apartarse de mi rostro, fue por eso. Y ahora tú también, ¿de acuerdo? Si yo te quisiera matar, yo te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Fíjense ustedes, 3 veces torció el camino, hasta que lo llevó a un punto en el que ya no podía echar para más. ¿Me explico? Todo lo que indica este relato es que él iba en el asna ve al mensajero y tuerce el camino. Luego el ángel se separa y tuerce el camino otra vez. Y por eso es que la 3ª vez dice que llegó un momento en un lugar estrecho que ya no había donde echar a derecha ni a izquierda. Claro, o sea que él esquivó 2 veces al mensajero y ya la 3ª lo dejó en estrecho, que ya no podía. Quedó encerrado. Claro, quedó encerrado. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que te pasa? Con espada en la mano, así. ¿Ya? ¿Qué es lo que te pasa, verdad? ¿Cuál es el acelere que tienes? Y dijo Bilam al mensajero Adonai: he pecado porque no sabía que tú estabas parado para recibirme en el camino. Oh, qué hipócrita, ¿cierto? Y ahora, si el mal hecho en tus ojos, volveré por mi camino. O sea, me voy a devolver. Mentiroso. Claro, mentiroso. Ahora dice el 35. Y le dijo el mensajero de Adonai a Bilam: ve, ¿de acuerdo?
con estos hombres, y ahora mira lo que está diciendo, ahora sí vas a ir junto con estos hombres, ahí parece in, ¿de acuerdo? Ahora ve, junto con estos hombres, y solo la palabra que yo te hable a ti, esa es la que hablarás. Y le dijo Bilam, y se fue Bilam junto con los príncipes de Balac. ¿De acuerdo? ¿Por qué se cambia? Claro, porque está diciendo, yo hasta este punto te estaba procurando salvar a ti. ¿De acuerdo? Pero ve junto con ellos, ve junto con O ellos. sea, ya ahí ves a hacer lo que como le dijo a Judas. Claro, a Judas, hey, ve lo que es lo que tienes que hacer. Te está dando chance. Entonces está diciendo, ve junto con estos hombres, ya no me voy a oponer, ya no me voy a poner. claro, no me voy a oponer, ya no te voy, haz y sigue tu camino. ¿De acuerdo? No me voy a poner otra vez, no te voy a resistir, no me voy a poner, ve junto con ellos. Y dice, y se fue junto con ellos. O sea que cuando el ángel le dice, ve junto con ellos, él debía haber pensado, uy, esto suena grave. Porque acuérdense, si se os deja sin amonestación, sois bastardos y no hijos. Entonces, cuando el mensajero le dice, ve, anda junto con ellos, eso es irónico. Claro, Es irónico. Y hablarás lo que yo te diga. Él tenía que haberse la pillado. Oye, un momento, es que él me había dicho antes que no fuera, y ya se me opuso 3 veces y se me apareció. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Ya? Y eso es importante nosotros tenerlo en cuenta. Ojo, preste mucha atención. ¿Cómo? Claro, ahí vamos. Ojo, Dios te puede haber dicho 1, 2 y 3 veces la misma cosa. No. Y puede ser que entonces tú sigues insistiendo y al final te vas a encontrar con un aparente sí. Ay, mira, viste que es la perseverancia, el que persevera alcanza. Que vas a alcanzar es tu propio final, es lo que es. ¿Me explico? Dios no va a cambiar su palabra. Mire que Él daba vueltas, ¿ah? No, quédense aquí, yo le voy a preguntar qué dice Dios. Bueno, quédense aquí, porque Él esperaba que Dios fuera a cambiar su palabra. Sí, él de pronto concluyó, me había dicho que no, pero ahora me dijo que sí. Ahora me autorizó, ahora me dijo que sí fuera. Claro. ¿Ya? Y sintió confianza. Claro. ¿Y qué pasa? Que lo que estaba haciendo Dios en ese momento precisamente era, bueno, este no se va a salvar tampoco lo que va a venir aquí. Pero Dios no puede decir no y luego sí. Claro, así o es. si dice sí, no puede decir no. Es correcto, así es. ¿Ya? Y él se va. Entonces Dios en su soberano juicio dice, bueno, este está amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque este se fue allá junto con los príncipes de Moab, va a hacer su brujería, que efectivamente fue así. Porque cuando llegó allá mandó a hacer sacrificio. ¿Cierto? Hazme un sacrificio aquí, no pudo, Dios le habló, cuidado, ¿qué vas a decir? No, listo, tal. Entonces ese tratamiento tan hipócrita con Dios es lo que determinó su justa muerte. ¿Ya? Porque él decía, no, sí, voy a... Y efectivamente dijo lo que Dios dijo, ¿verdad? Pero su corazón no estaba allí. Como dice el profeta. Claro, él estaba ganando tiempo. Él estaba ganando tiempo allí. Y por eso, como dice el profeta Isaías, que hasta se lo dijo el propio Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Claro, este pueblo de labios me honra. Sí, tú lo oyes y se gasta una alabanza y unas oraciones espectaculares, ¿cierto? ¿Ya? Y un despliegue, pero adentro hay otra cosa. Dígame. La versión de los profetas de hoy habla de Miqueas 5:7, también se dice lo mismo, de que Miqueas dice, este pueblo se ha torcido, y en alguna parte en Miqueas 5:7 también recuerda a Balaam como un símbolo de que los caminos torcidos. es correcto. Y fíjense ustedes que hasta el ángel lo hizo torcer el camino varias veces y dijo, entonces yo me voy a regresar. Claro, porque ya lo había desviado del camino, quién sabe cuántos kilómetros había avanzado. ¿Explico? Pues fueron 3 cruces, es como tú desviarte de la ruta varios kilómetros y entonces no, yo me devuelvo, pero no fue para su casa, fue para retomar el camino que debía haber seguido. ¿Ya? Y allí automáticamente arranca su condena, porque todo lo que tiene que ver con el capítulo 23, el capítulo 24, tiene que ver con los intentos que hizo Bilam para destruir Israel, pero no pudo, porque Dios siempre dijo, cuidado,
y en todo tiempo él estuvo buscando la manera de destruir a Israel. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque el relato termina aquí en el capítulo 25, por ejemplo. Vamos a leerlo acá en el versículo 7. Vamos al 25:7. Y vio, perdón, ese no es. Estamos acá en el 24, ya no, pero ese no es, espera un momento. Es antes. Aquí en el 24:25. Capítulo 24, verso 25. Dice: y se levantó Bilam y se fue y regresó a su lugar. Ojo que dice a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. ¿Cierto? A su lugar. Ahora, ¿cómo complementamos esta historia? Porque hasta ahí aparentemente llegó el relato. Pero ¿qué dice a continuación? Y habitó Israel en Shittim, y empezó el pueblo ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab. ¿Cierto? ¿Ya? Y ellas acarreaban al pueblo los sacrificios de los dioses de ellas, y comió el pueblo y se postró a los dioses de ellas. Ojo, parece que fuese un evento aislado. ¿Ya? Pues dice, y habitó Israel. Entonces pareciera que hubiese sido el mismo pueblo el que pecó y tal. Vamos a ir al capítulo 31, verso 8, ahí mismo el libro de Números. 31:8, para ir terminando ya. ¿Qué dice en el 31:8? Vamos a leer desde el 7. ¿Quién lo lee? Y se aliaron contra Midian como el Señor los mandó, como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Sí. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Midian, Evi y Requén, y Sur, y Nur, y Reba, 5 reyes de Midian. También Bilán, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Correcto, piensen ustedes. Y hay otro pasaje que lo vamos a buscar, donde dice que expresamente porque por consejo de Balaam se enviaron esas prostitutas a los hijos de Israel. Vamos a buscarlo. Ahí está escrito. 16, ¿verdad? Dice, sí, ahí está el 16. He aquí fueron, bueno, vamos a leerlo adelante, el versículo 15. Y le dijo a ellos Moisés: ¿acaso han dejado vivas a todas las hembras? He aquí ellas fueron para los hijos de Israel por la palabra de ¿quién? De Bilam, para entregar ¿qué? Para causar prevaricación Contra Adonai por el asunto de Pegor. Y hubo plaga en la asamblea de Adonai. ¿Qué quiere decir el asunto de Pegor? Por la palabra, La palabra que se dijo allá. Claro, ojo. Entonces lo que estamos viendo es que en la parashá de hoy no se dice este detalle. En ninguna parte pareciera que Balaam mandó a echarle prostitutas moabitas o midianitas a los hijos de Israel. Pero tú tienes que seguir leyendo hasta esta parte, cuando a él lo matan los hijos de Israel por orden de Adonai, ¿cierto? No lo matan por ser un buen profeta. Dios mismo dio la orden a este tipo, me lo matan. Y miren que lo persiguieron junto con los otros reyes hasta que lo mataron y a espada. Y aquí dice que es por la palabra que Bilam le dio a Balac. O sea que cuando dice que aparecieron mujeres moabitas que hicieron fornicar al pueblo, eso no fue espontáneo, eso fue parte del plan, del tiempo. Fue la que se ingenió. Claro, del tiempo. O sea que no podía maldecirlo oralmente, eso sí, claro, no lo hizo. Claro, pero ¿qué provocó? Provocó que el pueblo pecase para que el mismo Dios atacase a Israel o lo abandonase, y ahí sí entonces militarmente atacarlo. Explico, diga hermano y luego. Dos cosas, hermano. Resulta curioso que hay que esperar otra parashá, Claro. dos más, para poder entender este detalle. Claro. Me llama la atención en la literatura hebrea de la Sí, sí. Es uno. Y dos, ¿cómo es posible que el pueblo, temiendo a Dios, teniendo tanta promesa,
haya sucumbido con las prostitutas. Claro, es Porque que... a mí me llama la atención porque más que el conjuro de Bilam es la debilidad y la falta de fortaleza del pueblo. Es correcto. Porque ahí uno debe, o sea, creemos nosotros que debemos todos permanecer y todos Hashem nos guarde a todos. Claro. Sí, por un lado, pues hay que decirlo que evidentemente nosotros hemos sido hechos partícipes de mejores promesas, porque hoy nosotros no vamos a ser de la misma debilidad de ellos, ¿me explico? Porque ellos no tenían la presencia de Dios permanentemente dentro de ellos, que estaban resguardados por Dios como pueblo distinto. Pero ¿qué pasa? Fíjense ustedes, llegan las mujeres y lo hemos venido hablando casualmente en estos días. El amor, lo hablamos anoche, el amor de Dios consiste ¿en qué? En no tolerar al mal. Apocalipsis dice, has perdido tu primer amor. Ya lo he repetido, no sé, por algo le estará pues poniendo el Señor a que lo repita. ¿Qué es perder el primer amor? No es perder el ánimo, ni la emoción, ni nada de esas cosas. Es que ahí dice, ¿cuál era el primer amor? Hombre, que tú antes probabas a los que decían ser apóstoles y que no lo eran, y los hallabas mentirosos y los denunciabas. Ya eso no lo haces ahora. Ahora toleras el mal, ahora a todos le echas maquillaje, a todos los cristianizas ahora. Ya, rock cristiano, heavy metal cristiano, champeta cristiana. Antes eso no pasaba, ¿cierto? Entonces has perdido el primer amor. No es la emoción, no es el llegar temprano a la iglesia, no es eso. Y a veces se asocia con eso, ¿verdad? Antes el hermano llega con el servicio. No es Antes eso. servía más. El servicio. Claro, antes servía más. No es eso. No. El primer amor es que no toleras al mal. Dígame, hermano. Esta para allá también hay que tener en cuenta que Israel está participando, pero de manera pasiva. O sea, todas estas cosas están ocurriendo. Sí. Israel está por ahí y está ajeno a todo. Sí, a todo lo que está, claro, se está viendo desde el ángulo del atacante. Pero al final termina diciendo, y habitó Israel en Shittim. Y fíjense, es que lo dice en una sola línea, ¿no? Vamos a devolvernos para terminar. Miren el capítulo 25 que está al final de la parashá, lo dice en una línea nada más. Y habitó Israel en Shittim, y empezó, así como de la nada, y empezó el pueblo a fornicar con las hijas de Moab. Fíjense ustedes. Eso no fue así como tan de repente. Eso tuvo que ser un proceso de infiltración, ¿de acuerdo? Proceso de infiltración. De repente, por ejemplo, ellos son astutos porque cuando tú lees la próxima parashá, te das cuenta que uno de los líderes de Israel que cometió esa fornicación se había acostado con una princesa, era de la eminencia o de la clase superior de Moab. O sea que no era una vulgar prostituta por ahí. Era de la alta alcurnia de Moab, que como en las costumbres antiguas se había ido a ofrecer como en matrimonio. Oye, vamos a casarnos, nos fusionamos aquí y no hay guerra, ¿verdad? Y resulta que lo que tenía en mente era provocar que el pueblo se acercara a otro Dios, idolatría, y automáticamente poderlo acabar militarmente, igualito a lo que hizo Dalila con Sansón. Igualito, llegó con su palabra dulce, se le metió en el cuarto y todo demás, pero aproveche y corten el pelo. Igualito, idéntico. Aquí lo estamos viendo a nivel de pueblo, pero a nivel micro es así. Así que nosotros, ¿verdad?, tenemos el poder de Dios y el amor de Dios ha sido plantado en nosotros, como dicen Romanos, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Cuál es el amor de Dios? Cero tolerancia al mal. Eso es el amor de Dios. Cero tolerancia al mal. No, nada, cero tolerancia al mal. Porque lo más probable es que ese mal, que venga por muy suave que venga, viene con la intención de hacerte caer. Es que es incompatible. Oye, lo acabamos de ver en todo lo que vimos sobre el tabernáculo. Que veíamos, el mensaje central era que Dios era tan estricto con el tabernáculo para enseñarte a respetar y a valorar la vida, y para que supiera que Dios es Dios de vivo y que la muerte es completamente opuesto a Él. Por eso ahí en el tabernáculo no podía haber ni el más mínimo de profanación. Eso ahora lo estás aprendiendo aquí en la práctica. No puede haber el más mínimo tolerancia de profanación en tu propio cuerpo, porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. ¿O no? Sí. Amén.
Entonces, si tú toleras, que dice el apóstol Pablo, el que se une con una prostituta peca contra su propio cuerpo, se hace uno con ella, adultera, ¿cierto? Porque somos templo del Espíritu ¿En qué Santo. sentido peca contra su cuerpo? Claro, porque se está profanando a sí mismo, está profanando la santidad que Dios le confirió a su cuerpo. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia en cuanto a otro pecado? Repito, es que la profanación, los efectos físicos que tiene el acercarse a una persona en términos de promiscuidad sexual, es algo que yo pienso que lo podrá describir quien haya pasado por ahí. ¿Me explico? Más o menos, ¿Ya? Todos los efectos psicológicos, mira, hay algo que se llama la cautividad sexual. Hay personas que siguen con con otra solo porque tiene un efecto ahí sexual, nada más, no existe ni sentimiento ni nada. Nada más es por eso. Entonces, por eso peca contra su propio cuerpo, porque él mismo se está esclavizando. A veces ni siquiera quiere quedarse ahí, pero algo lo lleva. Él lo que ama es que soy débil, la carne es débil, claro, pero es que te has esclavizado con gusto, ¿cierto? Entonces, por eso esos lazos de iniquidad tienen que ser cortados, ¿ya? Radicalmente. Y hace poco lo vi un mensaje de Facebook, ¿verdad? No sé quién lo publicó. Decía, si tú tienes una pareja o estás casado y tienes un amigo o amiga que sí te comprende, ahí vas camino al adulterio. ¿Me explico? Que no puede ser eso, es que una amiga que sí me comprende o un amigo que sí me comprende. Eso no puede ser. Tú tienes que lograr entenderte con tu pareja. ¿Ya? Lograr entenderte con tu pareja. Ahí se está escrito, irán dos por el camino y no se pondrán de acuerdo. Entonces no puedes decir, no, es que yo tengo un confidente que no es mi mejor amigo. No. Tu mejor amigo es tu pareja. ¿Ya? Y no le puedes estar confiando intimidades a nadie más por allí, porque eso es peligroso. Y menos aún si es incrédulo. ¿Ya? Eso es peor, lo peor que puede haber. Eso cae rapidito. Claro, eso es lo peor que puede haber. Entonces, por eso siempre se aconseja que los líderes religiosos escuchen problemas con su pareja, ¿no? Al lado. O sea, vamos a tener mi esposa y yo, o con otro hermano invitado allí, pero eso de solo de confiarse no está bien, ¿ya? Y menos, repito, no se puede profanar la intimidad de uno contándosela a un incrédulo, ¿cierto? No se puede, no está bien. Entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y el amor de Dios es la cero tolerancia al pecado. ¿Está claro eso? Bueno, hermanos, con esto hemos terminado por hoy. Shabbat Shalom.